buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, qué bueno. Conozco a algunos de ustedes, a otros no, entonces por esa razón me voy a presentar. Mi nombre es Andrés Morales. Tengo una linda esposa que hoy se encuentra en el coro de la iglesia, allí en Suba. Soy, por la gracia de Dios, uno de los ancianos, pastores de este sitio, donde se congregan algunos hermanos ya hace mucho tiempo, otros no mucho. Tengo dos hijos, David de 21 años y Sofía de 22. Ambos ya no viven con nosotros, viven independiente, entonces cerca a sus trabajos, a sus estudios. Mi hijo estudia la Biblia en una universidad en Puerto Rico. Dios mediante, en 15 días va a estar con nosotros y luego va a ir a Bolivia. Agradezco sus oraciones por David. Va a estar haciendo una obra de práctica de lo que está estudiando en misiones, allí en la selva, en Bolivia. Y mi hija Sofía trabaja y estudia y estamos orando por ella, por su corazón, pero sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía y que estará un día también congregándose. Los chicos hoy, una tentación es que entran a estudiar y el trabajo y es tan difícil, ¿no? Pero cuando el Señor llama, hay que responderle y le respondemos. Me he acercado a ustedes como iglesia a través de César, quien está en Villavicencio. Estuvimos hace un año allá compartiendo con él, con su familia, con los hermanos de Villavicencio. También hemos estado apoyando. Estuve en Villavicencio hace un mes, aproximadamente un mes, con mi esposa, llevando la palabra de Dios. Y bueno, algo nuevo es que estoy en la obra de tiempo completo. Eso es una noticia de una decisión de fe y Dios ha respaldado esta decisión. Entonces dejé un trabajo en la administración de un edificio en el centro de Bogotá y bueno, el Señor ha venido ayudándonos y estamos en su obra. Entonces estamos a la orden, mucho más que antes, para servirles, para llevar la palabra de Dios. Cuando pensaba en traer un mensaje a la iglesia aquí, en Torre de Refugio, habían dos opciones. Una, el Antiguo Testamento, que voy por allá en el libro de Crónicas, Job. Entonces yo dije, ¿será que es Crónicas o Job? ¿Qué quiere el Señor para su iglesia? O dos, en el Nuevo Testamento, que voy en Segunda de Timoteo. Entonces el Señor me inclinó más hacia Segunda de Timoteo. Y esta mañana vamos a estar en el capítulo 1, Segunda de Timoteo. Les animo a que lean primera, porque tiene continuidad con Segunda de Timoteo. Y en mi devocional ya voy más de la mitad, pero vamos a estar solamente en el capítulo 1, y no todo el capítulo 1, sino el versículo 3 al versículo 11. Van a haber unas imágenes también, unas imágenes que espero puedan ayudar para escribir, para recordar, y estas imágenes tienen que ver con el mensaje de hoy. Le he puesto como título al mensaje, Sirvo con fuego porque su gracia me salvó. Y es el logo, ¿no? Es el logo de Torre de Refugio. Allí hay una llama que sale de la Biblia. También el Espíritu Santo utiliza este título de viento, un título de fuego, ¿sí? Aparece varias partes en la Biblia que Él es como fuego, que Él es como viento y otras más. Vamos entonces a ir al versículo 1, antes de orar. Leamos del versículo 1 al versículo 11. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces, el título de esta mañana es Sirvo con fuego porque su gracia me salvó. ¿Amén? Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te alabamos en esta mañana, te exaltamos, Señor. Lo hemos venido haciendo, no solamente esta mañana, sino durante algunos meses, años, décadas, porque tú eres Dios, el eterno, el sabio, el poderoso, el Dios de gloria, como afirman las Escrituras. Un Dios que se ha revelado, que se ha manifestado en la creación, en la palabra, y especialmente por medio de tu Hijo amado Jesús. Yo te quiero rogar, Señor, que sea tu palabra esta mañana, que podamos atender las palabras allí en 2 de Timoteo y también puedan ser práctica y acción en nuestra vida. Que también, si tú quieres, el mensaje también sea un mensaje evangelístico para aquellos que no le conocen, que no te conocen, que no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Gracias, Señor, te doy y te dejo este tiempo en tus benditas manos. Amén y amén. Sirvo con fuego porque su gracia me salvó. Y el versículo 1 y 2 dice, Pablo, es el autor de la carta, tiene su oficio, apóstol de Jesucristo. Este apostolado, recordemos que aparece allí en Hechos capítulo 9, en camino a Damasco, y es por la voluntad de Dios. Él fue llamado por Jesucristo mismo. Una luz, un resplandor, lo rodeó y le dijo, ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo a la iglesia, lo estaba persiguiendo a él. Entonces el versículo 1 no solamente nos habla del autor de la carta, sino que es apóstol de Jesús, hay autenticidad en su llamado, aparece en el libro de Hechos, y esto según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Allí no solamente es la vida física, biológica, sino la vida espiritual, la vida eterna, la vida con Dios, que es solamente en Cristo Jesús. ¿A quién va dirigida la carta? Versículo 2, a Timoteo. Hay primera y segunda carta a Timoteo, que es como su hijo, amado hijo, un hijo espiritual. Gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces en estas cartas vemos un afecto muy especial, vemos una relación muy tierna de Pablo con Timoteo, su padre espiritual, su hijo espiritual, y aparece en varias partes esa relación, esa intimidad, esa comunión. ¿Sí? Entonces, algunos de ustedes acá son padres espirituales, algunos de ustedes están siendo hijos espirituales, y esto es parte de la vida con Dios, esto es parte de la iglesia. Dios permite, como por allá dice en Filemón, que sean engendrados por el Evangelio, como Onésimo, y de esa manera yo cuide de alguien, pero también yo soy cuidado por otros. Entonces, lo que estamos viendo acá tiene mucha relación con lo que es la iglesia en toda la historia. Hay padres espirituales, Pablo, y hay hijos espirituales, Timoteo. Más adelante aparece Tito. El versículo 3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Todavía no se están viendo, pero ¿sí se ven o no las imágenes? Yo veo solamente un versículo. Ah, listo. Si quiera deja ahí un momento, por favor. En la siguiente. En la anterior. Ahí está muy bien. Quise colocar acá los versículos porque el mensaje tiene un énfasis especial. La primera parte es servir. La segunda parte es salvación. Y en la mitad
aparece un mandamiento, un verbo, avivar el fuego del don de Dios. Entonces, esto es bien interesante. En la primera parte, servir, aparece también el apóstol Pablo. En la segunda parte, salvo, aparece el evangelio, aparece la salvación, y en la mitad hay un mandamiento, ¿sí? Hay un verbo que hace un mayor énfasis a otros verbos, y ese mandamiento es para nosotros. Di esta mañana, Dios quiere que avive el fuego del don que está en mí. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y vamos a ver de alguna manera cómo eso sucede, cómo avivamos el fuego del don de Dios que está en mí, ¿sí? Y que estuvo en Timoteo y en el apóstol Pablo. Entonces, el versículo 3 nos enseña cómo el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, soy un servidor, soy un esclavo de Cristo, estoy para el servicio de Él, yo le sirvo. Y allí aparece un punto del mensaje, servir con una limpia conciencia. Vamos a ver también la oración y la comunión. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y limpia conciencia, es decir, que lo hacía con integridad. También puede ser visto que no teniendo acusación por lo que hacía, que lo hiciera de una manera equivocada, con maldad, con orgullo, sino que su conciencia, esa parte interna que tenemos todos nosotros, esa voz interna de la conciencia, le decía al apóstol Pablo, lo que tú estás haciendo está bien. Y sabemos que no somos hombres y mujeres perfectos, tenemos conciencia, y no sé si ustedes se identifican conmigo, a veces servimos a Dios y algo nos habla dentro, también el Espíritu Santo sobre todo, lo que estás haciendo está bien, pero hay algo que tú debes arreglar en tu vida, hay algo que tú debes confesar en tu vida. Y entonces Dios nos lleva a orar y a pedir perdón, ¿sí o no? Bien sea a Dios o a algún hermano o a algún familiar, le pedimos a Dios perdón y a alguien porque queremos servir a Dios con limpia conciencia. Nuestra conciencia puede estar sucia también como creyentes. Se puede, no creo, pero endurecer, ¿sí? Dice por allá también Timoteo, cauterizar. Pero somos hijos de Dios y nuestra conciencia puede estar despierta, puede estar funcionando bien. Entonces el apóstol Pablo dice, yo sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Qué más dice? El versículo 3. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces también vemos en la Biblia un fuerte llamado, un ánimo a orar. Y allí dice que oraba sin cesar. O sea, tiempo, dedicación. Tenía una agenda donde un punto principal era orar a Dios, estar a solas con Él, en la intimidad, en secreto, pero también oración en comunidad, como iglesia. Entonces, el apóstol Pablo nos anima a través de su ejemplo a que oremos sin cesar y que nos acordemos de otros. En este caso, ¿quién? Timoteo. De ti en mis oraciones, noche y día. Cuando amamos a alguien, oramos por él. ¿Amén? ¿Tú amas a tu esposa? Un reflejo de eso es que vas a orar por ella, si es creyente o no es creyente. ¿Amas a tus hijos? A los pequeños y a los grandes. De pronto tienes hijos fuera del matrimonio. Ora por ellos. El Señor también les puede alcanzar. ¿Oras por tu futura esposa? Desde ya siendo soltero. Ora para que el Señor la traiga, para que sea esa mujer o ese hombre que Dios tiene para ti. Oremos para que también las palomas... ahí están bien, ahí están bien, ahí están bien. Entonces, servir a Dios con limpia conciencia
y mientras servimos estemos orando por otros, y de manera constante, ferviente, dice la palabra de Dios. Versículo 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Quiero pedirle el favor a mi hermano Alejandro, si busca un versículo, Salmo 126, 5, 6. Salmo 126, 5, 6. Y ya vamos para allá. El versículo 4, ¿qué nos enseña? El que deseaba verlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba lejos. ¿Sí o no? Estaba lejos. Yo tengo un hijo fuera del país por estudios, como les dije ahorita, y deseo verlo en las próximas semanas. Hay Zoom, hay videollamadas, ¿sí o no? Pero uno desea verlo, como dicen los jóvenes, ¿no? Face to face. ¿Sí? Que esté ahí, palparlo, tocarlo, abrazarlo, consentirlo con algo que le guste de comida, tenerlo un tiempo sabiendo que también sale, pero aprovecharlo, ¿no? Entonces el apóstol Pablo quería estar con él, ¿sí? Quería estar con su hijo espiritual, Timoteo. Acordarme de tus lágrimas. ¿Por qué Timoteo, al parecer días antes o reciente, había llorado? Y si quiere Alejandro, lees el versículo, por favor. Salmo 126, versículos 5 y 6. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge su cabello. Entonces este salmo, muchas gracias mi hermano, nos enseña que la obra del Señor a veces hay lágrimas, ¿sí? A veces produce tristeza, a veces nos cansamos, pero también después del tiempo vemos fruto, el fruto de Dios, el crecimiento lo da Dios y la gloria es para Él. Pero no es fácil servir a Dios, aún lo más difícil es trabajar en la obra con las personas. Hay de todo, ¿sí o no? Hay personas que son afables, hay personas que son difíciles. Nos duele cuando alguien que conoce al Señor, su pecado lo ha llevado a tomar malas decisiones y hay consecuencias. Eso duele mucho. La disciplina en una iglesia también duele mucho, eso entristece y eso hay lágrimas. Y entristece también cuando no hay crecimiento espiritual, sino por alguna razón estamos estancados y no estamos creciendo todos juntos en el conocimiento del Señor. También nos duele cuando no servimos, sino que somos creyentes banqueros, mucho tiempo en la banca y no se levanta a servir. Y yo creo que si ya han pasado algunos meses o años, de pronto es por falta de tu compromiso con Dios, falta de congregarse fielmente todos los domingos, pero también para que puedas servir al Señor. Entonces, este salmo para mí es un salmo, y para ustedes esta mañana, donde nos muestra, especialmente aquellos que están de pronto a cargo de la obra, en algún ministerio, que vamos a sufrir. Van a haber lágrimas. Pero si sembramos con lágrimas, recogeremos con gozo, con alegría, porque el Señor da fruto, porque el Señor también respalda a sus siervos y a sus siervas. Entonces, Timoteo tenía lágrimas en sus ojos, había llorado por largas noches, pero el apóstol Pablo quería acordarse de esto y también llenarse de gozo, porque eso vemos en la Biblia, ¿no? Donde hay pruebas, también sumo gozo, ¿sí? Sumo gozo en medio de las pruebas, el gozo de Dios. Por eso por allá en Filipenses, un libro que habla del sufrimiento, que el apóstol Pablo también estaba preso, que Epafrodito estaba a punto de morir, que bueno, varias circunstancias, el gozo del Señor es mi fortaleza, como dijo el profeta, el Señor nos da gozo en medio de las tristezas. Versículo 5, ¿están conmigo? ¿Qué más quería en ese encuentro? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, vemos acá cómo Dios nos hizo dentro de una familia humana.
para relacionarnos. Y esto también es espiritual. El creyente tiene lucha con los deseos de la carne, eso lo registra la Biblia. Pero aquí vemos que todos los deseos no son malos. El deseo del apóstol Pablo por ver a Timoteo es un deseo bueno, de tener comunión. Donde se experimenta tanto lágrimas como gozo. Estos son sentimientos o expresiones de esa verdad. Cada uno de nosotros como Timoteo y Pablo tiene un inicio en la familia de la fe. Aquí fue la abuelita y la mamá de Timoteo. Es bien interesante y estimulante que dos mujeres criaron a este niño de forma bíblica. La influencia de la abuela, de la mamá, el papá griego no estaba, ya había fallecido, y estas dos mujeres se dedicaron a esto, a enseñar la Biblia, a tener un altar familiar para este niño que ya era un grande, ya era un adulto y que conocía del Señor. Esto aparece más adelante, capítulo 3, 14. Por favor, acompáñenme allí. 1 Timoteo 3, 14. Dice el apóstol Pablo allí la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mire que es desde qué, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la abuela y la mamá, desde pequeños, desde que era pequeño Timoteo, recibió la instrucción, recibió la palabra de Dios, empezó a conocer las historias bíblicas y en un momento entregó su vida a Jesús. Se rindió ante Jesús como su Señor y como su Salvador. Nuestros niños ahorita están recibiendo la palabra de Dios, pero usted como padre lo hace en su casa. El ejemplo es que lo haga. Si tiene nietos, aquella abuela, levante la mano. ¿Hay abuelas? 3 abuelas. Por este lado, ¿no? Hay otra abuela. 4 abuelas. El abuelo y abuelos, también hay abuelos. Tanto la abuela como el abuelo, dentro de su reducido espacio, porque la responsabilidad es de mamá y papá, pueden enseñar la Biblia, ¿sí? Mucho más acá, las mamás, ¿no? Y los que podemos estar en casa en algunos tiempos como padres, enseñemos la Biblia, enseñemos la palabra de Dios. Por ahí hay un proverbio que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahorita veíamos, corrígelo con vara, para que no se pierda, para que no deje que su corazón se endurezca a causa del pecado. Corrígelo con vara, disciplínalo, enséñale la Biblia. Entonces el versículo 5, allí en el capítulo 1, nos enseña esto: trayendo la memoria la fe no fingida. Esto me parece también importante, mis hermanos, porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Y también dice Romanos: comenzamos por fe y para fe, y terminamos con fe. La fe de estas dos mujeres permanecía, ¿sí? Eran fieles al Señor y eran fieles a la tarea en casa, en el hogar. Había una fe verdadera en Jesucristo, no una fe falsa, no una fe no real. Había una fe en acción. Y esto viendo a Timoteo como un discípulo, ¿no? Un niño que podía recibir la palabra y que más adelante Dios iba a obrar para salvación. ¿Tu fe es fingida? ¿Tu fe es falsa? ¿Tu fe es aparente? ¿Tu fe es por las circunstancias? ¿Tu fe es sólida en Jesucristo? El apóstol Pablo dice más adelante: yo sé muy bien en quién he creído. Yo sé muy bien en quién he creído. Tú puedes decir eso, yo puedo decir eso. Dios quiera que así sea. Porque sobre todo lo que se pueda construir y lo que se pueda servir y nuestra conciencia y nuestras oraciones, si no está esa fe, estamos pensando que puede ser, como dice el apóstol Pablo, una fe fingida,
una fe no real. De pronto religiosamente, teniendo esa relación con Dios dentro de un contexto iglesia, cargando la Biblia, colocándose la corbata, pero si no hay fe, no hay nada. Como un cuerpo sin alma, no existe. La fe es algo que aparece en Timoteo varias veces. Y aquí está hablando de la fe no fingida, de su abuela y de su mamá. Versículo 5, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo asevera de que ese joven, ese hombre también tenía fe. La fe en Jesucristo. Dice el versículo 6 y pasamos al segundo punto. El Espíritu y el don lo llevará a un avivamiento. El Espíritu y el don lo llevará a un avivamiento. ¿Sí aparece ahí la imagen? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Por lo cual, acompáñeme por favor, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Este mandamiento, como lo dije al comienzo, es muy importante. Es un verbo que tiene énfasis fuerte para nosotros en la práctica. Cuando leemos un pasaje, lo que más debemos buscar o resaltar son los verbos. Hay verbos pasivos y hay verbos activos. Este es un verbo activo. Dios quiere que tú hagas eso. Dios quiere, si tú eres un creyente y has tenido fe en Jesucristo, tu reacción, tu práctica es avívate, aviva, ¿sí? Aviva. Y la imagen que aparece ahí es como la de un fósforo. Cuando prendemos un fósforo, rápidamente alumbra el sitio. Si hay frío, prendo la chimenea. Si hay una buena carne, hacemos un rico asado. Pero si no hay fuego, es lo contrario. Hay oscuridad, no hay alimento, hay frío. Entonces, allí el mandamiento para nosotros es aviva, ¿sí? Aviva, que también significa mantener la llama con toda su intensidad, exhortar, animar, cobrar fuerzas, vivificar, reanimar, enardecer, excitar. Aviva, dijo el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. También el Salmo 119, 37 dice, avívame en tu camino. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Y fuego es el símil, es la comparación, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios tipos, como decía al comienzo, de viento, de fuego, ¿sí? Y este es uno. Cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿dónde hubo fuego que relaciona al Espíritu Santo? Posiblemente en la zarza, allí en Moisés hubo fuego. Cuando se terminó de construir el tabernáculo, descendió allí y hubo fuego. Cuando estaba Elías con los falsos profetas y él colocó leña y echó agua y más agua y descendió fuego. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 1, capítulo 2, dice que ellos recibieron repartimiento de dones y fuego. Y hablaron en lenguas, hablaron idiomas, las maravillas de Dios. Entonces, esto que le está diciendo Pablo a Timoteo tiene que ver con la realidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Timoteo, en ti. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos, como dice más adelante, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? Poder, como dice ahí, recibiréis poder. ¿Qué más? Amor y dominio propio.
Volvamos a repetir. Poder, amor y dominio propio. ¿Por qué en ese versículo 6 aparece don y no dones? Esa puede ser una pregunta, ¿no? La Biblia habla de dones, pero aquí el apóstol dice solamente en singular don. Y creo, y es muy posible, que el apóstol Pablo se está refiriendo a su principal ministerio, el ministerio de la palabra. Vayamos ahí al capítulo 4, por favor, 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que, ahí vemos la palabra, que prediques la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, haz obra de evangelista, otra vez la palabra. Cumple tu ministerio. Entonces, Dios nos ha dado dones, tenemos el Espíritu Santo, Él ha repartido como Él quiere, dice Corintios. Los dones son irrevocables, dice Romanos. Los dones son de palabra y de obra, dice Primera de Pedro. Y nuestra tarea es que funcionen, ¿sí? que produzcan llama, que contagien la llama. No es algo emocional, aunque tenemos emociones. Es algo de estar con Dios y de estar juntos como una llama, como una fogata. ¿Qué pasa cuando un leño se sale? Se enfría, se apaga. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es también para nosotros. Dios te ha dado un don o dones. Ponlos al servicio del Señor. Yo estoy convencido que Dios quiere que cada creyente enseñe la palabra. Así no sea un maestro, así no sea un predicador, así no sea un evangelista. Todos debemos enseñar la palabra de Dios. Y es el ejemplo que tenemos de la abuela y de la mamá de Timoteo. Mire, ahí atrás aparece ese ejemplo. Les enseñaron las escrituras desde que era un niño para salvación. Y ya veían a su muchacho, ya veían a su joven sirviendo a cargo de una iglesia, pastoreando y evangelizando. Y allí el apóstol Pablo le estaba metiendo power, ánimo, aviva el fuego de Dios que está en ti. Avívalo, avívalo hermana, avívalo hermano. Para eso necesitamos orar más, porque si queremos estar avivados y oramos 5 minutos al día, o leemos la Biblia donde caiga, y no estamos leyendo la Biblia desde Génesis hasta Malaquías, y no estamos leyendo la Biblia desde Mateo hasta Apocalipsis, pues no vamos a estar en la voluntad del Señor y no vamos a estar sirviéndole y no vamos a estar dispuestos para su obra. Aún así tengamos que sufrir, aún así tengamos que llorar, habrá gozo, y si no hay acá recompensa, el Señor allá va a recompensar. Amén. Él va a recompensar. Entonces, esto es el mandato que quiero dejar a través de la palabra del Señor, es el mandato del Señor para nosotros. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dice allí, por la imposición de mis manos. Y yo vi por ahí la foto de César Casa, su esposita, de estos hermanos imponiendo sus manos y orando por él cuando salió para Villavicencio. ¡Qué bendición! Pero esta parte es más el apóstol Pablo confiriendo como autoridad de apóstol en la vida de Timoteo, confirmando en la vida de Timoteo esos dones. Recordemos que el Nuevo Testamento no estaba terminado, como lo tenemos nosotros. Entonces, el apóstol Pablo en algún momento confirmó en Timoteo, este es el don que Dios te ha dado. Este es el don que el Señor te ha dado.
Esto es exclusivo para el primer siglo porque el canon, porque la Biblia no había sido terminada. ¿En qué versículo vamos? Entramos al 7, ¿no? Vamos a leer porque leímos un poquito nomás. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Alguna vez aprendí un significado de valor, de valentía. El extremo es cobardía, dice allí el versículo 7, ¿no? La cobardía. Y el otro extremo es suicidio. Ya, este ya se pasó y ya se metió por la calle el 20 de julio a la medianoche, va a ir a evangelizar. Esa noche, toda noche aquí en todo Bogotá es peligroso, pero me imagino aquí para arriba eso. Entonces eso ya es suicidio. Valor está entre la mitad de eso. Entre no seas cobarde, pero tampoco te suicides. Aunque muchos hombres murieron en toda la historia de la iglesia, y aparece allí Esteban y aparece Jacobo apedreado, atravesado por una espada, fue porque Dios se lo concedió a ellos, ¿sí? Y en nuestros días acá, en esta parte del mundo, no se ve mucho eso. Sí, hacia el otro lado, el antiguo continente, sí se ve persecución y se ve muerte, y se da muerte a aquellos que confiesan a Jesús como Señor. Pero aquí aún no sabemos si las próximas elecciones pueda cambiar eso, y bueno, Dios coloca reyes y quita reyes, ¿sí o no? Confiamos en la soberanía de Dios, confiamos que Él está guiando a su iglesia para que cada vez más brille, para que cada vez esté más avivada para la obra del Señor. Entonces, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de fuerza, de capacidad, de amor, amarnos, amar los perdidos. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo a alguien, de tu familia, a un vecino, a alguien en la calle? Necesitamos amor por los perdidos, amor entre nosotros, amor fraternal y dominio propio, el control, el dominio de nosotros, de nuestras emociones, de nuestro mal carácter, de nuestro mal genio, el control, el dominio propio. Versículo 8, por favor acompáñenme. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, después de lo dicho, como resultado, como efecto, Pablo le dice a Timoteo, y Dios nos dice esta mañana, no te avergüences, no sientas pena, no calles de lo que el Señor ha hecho por ti. Comparta la obra de Dios, lo que Dios ha hecho en ti a otros. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, el Señor Jesús. Y también aquí del apóstol Pablo estando preso, participa de las aflicciones. Vamos a ser afligidos. Allí dice capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sí ven ahí? 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y vayamos al versículo 9. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y vayamos al punto 3. Cuando veíamos al inicio, sirvo y ahora salvación. Versículo 9. Y allí es, conoce la doctrina de Dios y de la salvación. Conoce a Dios, conoce su palabra, su doctrina y también lo que Él hizo para salvarnos. Leamos el versículo 9. El poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces quiero pedirle a mi hermano Robert si me ayuda leyendo Romanos 3, 22, 25, a mi hermano Sergio Efesios 2, 8, 10. Efesios 2, 8, 10, por favor.
Romanos 3, 22, Romanos 3, 22, 25. Romanos 3, 22 al 25 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Entonces allí aparece que Dios en su poder, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, manifestó su justicia. Y la justicia la pueden recibir hombres como nosotros, pecadores, solamente si confiamos en Jesucristo. Si confiamos en Él, somos salvos. Y también allí en Romanos aparece su obra, que somos justificados gratuitamente por su gracia. Es por gracia. Es lo que Pablo le dice a Timoteo allí, conforme al propósito y la gracia de Dios. Has sido justificado, has sido declarado justo, es lo que dice Romanos 3:24, siendo justificado, declarado justo por la gracia de Dios. También habla de la redención, ese rescate, lo que recordamos esta mañana en la cena, el precio pagado en la cruz para cumplir las demandas de Dios. Y el Señor Jesús lo hizo con su propia vida. También habla de la propiciación. Él tomó nuestro lugar, Él cargó nuestro pecado, Él recibió castigo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso lo hizo por ti y por mí. Si no sabías este mensaje, escúchelo. Jesús murió por ti en un lugar horrendo, terrible. Pero lo más difícil de la cruz no fue el dolor y el sufrimiento. El que el Padre haya abandonado a su propio Hijo cargando nuestro pecado. Esto fue tan perfecto que Jesús dijo, consumado es. Y fue sepultado y al tercer día resucitó. Venció la muerte. Y si tú crees en Jesús, Él vencerá la muerte en ti. No que no vayas a morir, no que no vayas a sufrir, sino que te llevará directamente al cielo el día que mueras. Y estarás en la presencia de Él por toda una eternidad. Pero el Evangelio una y otra vez enseña que es solamente por fe, como dice Efesios 2:8 al 10. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Por gracia sois salvos, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Por medio de la fe. Esa es la respuesta que nosotros podemos dar a Dios. A veces pensamos en ese versículo que el don es la fe. Y no, allí es la gracia. Porque si el don fuera la fe, entonces Dios le da a algunos fe y a otros no. Los dones, como dijo Juan el Bautista, todo don desciende de lo alto. Entonces allí, mis hermanos, por si de pronto habías pensado que allí el don es fe, no, es la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Al final de los tiempos, lo que Dios va a ver en la humanidad es personas que han creído y personas que no han creído. Personas que lo han recibido y personas que lo han rechazado. Esa va a ser su responsabilidad. Esa va a ser nuestra responsabilidad. Y lo que sea para vida eterna, para que pasemos a vida eterna o condenación eterna. Allí dice, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se ufane, se exalte, se infle, porque es por gracia. Y también dice que Él ha preparado obras de antemano
para que anduviésemos en ellas, creados en Cristo Jesús. Él ha preparado obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no solamente me salva, sino que también me permite hacia adelante estar en su obra. Dice obras allí en plural. Varias de esas obras son a nivel personal, pero también a nivel ministerial. ¿Aviva qué? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dependa del Espíritu Santo para hacer esas obras que Dios ha preparado de antemano. Entonces allí, segunda de Timoteo, nos habla de la doctrina de Dios, de la salvación, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Mire lo que dice ahí, no es por obras, no conforme a nuestras obras, sino según, ¿qué? El propósito suyo, el plan de Él, el decreto de Él. Y también, ¿qué? La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Aleluya! Qué maravilloso pensar que hemos sido salvos por gracia dentro de un plan que Dios diseñó donde está toda la humanidad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres, dice 1 Timoteo 2:3, 2:5, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, esta es la doctrina, ¿sí? En un mundo donde hay muchos sistemas teológicos que confunden, que debemos tener cuidado, debe prevalecer la palabra de Dios. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos serán salvos. Muchos rechazarán a Cristo y esa será la razón por la cual estarán en una condenación eterna. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y aquí está hablando de su resurrección. 3 cosas pasaron en la resurrección de Cristo. Una, su tumba quedó vacía. Sin precedente. Su tumba quedó vacía. Lázaro resucitó, pero a los siguientes años otra vez para la tumba, ¿no? Su tumba quedó vacía. 2, su cuerpo no vio corrupción. Eso significa que no se descompuso. No le entró el gusano al cuerpo de Jesús. No se descompuso, no empezó a oler a feo. Y 3, el Señor no dejó su alma en el Hades. Eso aparece allá en Hechos y también en el Salmo. Esto es el poder de Dios que está y que estuvo en Jesús. Y también es la vida que Él nos ofrece. Él resucitó, y si Él resucitó, aquel que cree un día será resucitado. ¿Qué pasa si hoy sales aquí a la calle y pasa un Transmilenio y te aplasta? ¿Qué pasa si esta noche, estando acostado, tu corazón deja de latir? ¿Vas a ir a la presencia de Dios, como dice Filipenses? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero piensa eso antes de que suceda. Si hoy mueres, ¿dónde pasarás la eternidad? Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y allí ese versículo habla de la inmortalidad. Léalo nuevamente, versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. No sé cuántos de ustedes estuvieron por allá en el 80, en el 90, que daban una serie que se llamaba Highlander, el inmortal. Sí. Y lo mataban y otra vez se levantaba y volvía otra vez a la vida. Y eso es ficción, ¿sí? Pero lo que estamos viendo esta mañana es un día cuando nuestro cuerpo fallezca, vamos a entrar a la inmortalidad. El cuerpo de corrupción se vestirá de incorrupción, porque esta carne y esta sangre, dice Corintios, no puede heredar el reino de los cielos. Entonces, si uno se da cuenta, mis hermanos, y uno piensa en Dios y en su salvación, el presente es de Él,
Y yo debo avivarme en el don que Dios me dio, en los dones que Dios me dio. Debo servir con limpia conciencia. Debo estar más tiempo orando, más tiempo en su palabra. Debo estar dispuesto a llevar su mensaje a otros. Despiértate tú que duermes, dice por allá Efesios. Levántate y predica la palabra del Señor. Ya has recibido el Espíritu Santo. Dios lo ha dado sin medida. Ahora busquemos la llenura del Señor y vayamos a llevar la palabra del Señor. Esa es la voluntad de Dios, la gran comisión. Vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, enseñándoles. Y he aquí que yo estoy. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y el apóstol Pablo dice ahí el versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los. Tenía clara, ¿sí o no? Él sabía cuáles dones había recibido. Si yo pregunto y no contestas tú a mí, sino a Dios, ¿cuáles dones Dios te ha dado? Tú puedes decir, yo Andrés, yo María, yo Marco, yo Esteban. Los dones que Dios me ha dado son predicador, evangelista, servidor, administrador, el don de la misericordia, el don de presidir, el don, pensando en Efesios, de pastorear y maestro. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? Identificarlos es lo primero, ¿sí o no? Ahora, ejercitarlos es lo segundo, ponerlos al servicio de Dios. Que no seamos pólvora mojada, por ahí como dicen, porque ¿para qué sirve? Pólvora, pero mojada, sino que seamos pólvora, que tengamos combustión y prendamos la obra del Señor y sirvamos como Él quiere. Tenemos solamente una vida. ¿Dedicas tus esfuerzos, tu tiempo, tus recursos para este mundo o para Dios? Y vale la pena ofrecerlos a Dios. Vale la pena servirle a Él. No sigas sentado allí. Habla con tus ancianos, habla con tus diáconos. Coméntales que Dios te ha hablado hoy para servirle más. Recibe el consejo de ellos. Atienda su consejo porque ellos te conocen más que yo mismo, porque no les conozco. Pero Dios quiere que tú les sirvas. Pongámonos de pie. Allí dice la frase, la última, agradecido con Dios por su salvación, lo que perdura es el fuego del servicio a Él. Padre amado, te damos muchas gracias. Señor, es tu palabra, la que esta mañana escuchamos, es el mensaje escrito, inspirado por los hombres. Y vemos esa relación de Pablo con Timoteo, una relación como la nuestra con otros hombres, mujeres con mujeres jóvenes, grupos de jóvenes, de niños. Qué importante, Señor, lo que tú nos enseñas de avivar el fuego del don de Dios que nos fue dado. Tú sabes, Señor, cómo está nuestro corazón, que a veces impide esto, Señor. El pecado opaca, el pecado debilita, el pecado desanima. Confesamos todo pecado, Señor, pronto, sabiendo que tú nos limpias y nos perdonas, para que no haya impedimento en el momento de servirte y brillar y purificar como lo hace el fuego. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por salvarnos de la condenación eterna por medio de Jesús, que murió en una cruz y pagó mi deuda. Gracias, Señor, porque también nos has dado la bendición, Señor, de que sacaste de la muerte la vida y también la inmortalidad, Señor. Nada se compara a tu obra. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.